Leyendas de la historia. El sur de Francia, a mediados del siglo XVI. Un anciano mira hacia las estrellas. Es un profeta, y la gente dice que puede predecir el futuro. Un futuro que traerá muerte y destrucción. Un cometa caerá de los cielos, predice el vidente. Un cuerpo celeste, hecho de piedra y hielo, caerá a la tierra y extinguirá la vida tal como la conocemos. Un infierno, una pesadilla, una tormenta de fuego que no dejará nada a su paso sino hielo y muerte. Una visión apocalíptica. Nadie ha hecho predicciones tan directas sobre el destino de nuestro planeta como este profeta del sur de Francia. Y nadie ha sido tan ampliamente creído como este hombre hasta la fecha. Su nombre, Nostradamus. Nostradamus. El profeta del Apocalipsis. Su vida y su obra siguen hoy siendo controversiales. ¿Fue un genio o un aprovechado? ¿Un profeta o un charlatán? ¿Quién fue Nostradamus? Escribió casi 1000 versículos proféticos hace más de 400 años. Se dice que predijo el reinado de terror de Hitler, la Revolución Francesa, Napoleón y finalmente el fin del mundo. Este cuadernillo fue un éxito de librería, aun cuando él todavía estaba vivo. Las profecías. Pero hasta la fecha, nadie ha dado una interpretación concluyente a estos versículos. Siguen siendo el juguete de la imaginación de la gente. Como el versículo que alude al año 1999. Un rey tirano vendrá del cielo. Cometa, guerra nuclear o desastre natural. ¿Qué quiso decir Nostradamus? 1999 es el fin de nuestro siglo y de nuestro milenio. Recordando las palabras de Nostradamus, mucha gente dice, él predijo el fin del mundo. Y por eso es que mucha gente, especialmente en Japón, casualmente llama a Nostradamus el profeta del Apocalipsis. Nostradamus, el profeta del Apocalipsis, el profeta del fin. Sin embargo, sus proféticos versículos son ambiguos. Tenía que oscurecer la realidad para no entregarla a manos de los enemigos de la verdad, como él mismo escribiera. Miedo a la Inquisición. Y así en nuestros días, los expertos de Nostradamus en todo el mundo buscan la verdadera clave de las profecías, actualmente recurriendo a la ayuda de la tecnología de punta. El experto descifrador Manfred Dimde ha almacenado en su computadora los 4000 versículos de las profecías. Está convencido de que estos textos guardan mensajes secretos. Pueden ser revelados con la ayuda de una computadora. Por ejemplo, en el siglo X, versículo 100, Le Grand Empire sera par Angleterre, que significa, el gran imperio sobrevendrá por Inglaterra. El programa de computadora elimina primero los espacios entre las palabras. El resultado, una cadena de letras que son divididas nuevamente por un programa con acceso a un glosario con miles de palabras francesas antiguas. Esta aplicación descompone las palabras en una forma totalmente diferente. El versículo se transforma. Ahora dice: el gran milenio traerá una terrible época para Inglaterra. Palabras detrás de palabras. ¿Un juego de las escondidillas? Manfred Dimde
piensa que Nostradamus tuvo que oscurecer su conocimiento para evitar ser censurado por la Iglesia. Otro ejemplo para descifrarlo. La frase común, Ave María et Apostolis, pudiera contener una referencia oculta. Puede desvelarse mediante el método de revólver. Si se colocan las letras según cierto patrón en forma de diamante, aparecen 3 nuevas líneas de texto. Las letras en la línea media deletrean una palabra latina diferente, veritas, verdad. ¿Quería Nostradamus enfatizar con este método los mensajes importantes en su texto? Mediante el uso de análisis sistemático de textos, es posible ver cómo se hacían las cosas en la Edad Media. Se puede ver muy claramente cómo aparecen súbitamente oraciones enteras, antes virtualmente invisibles. Gracias a las computadoras y programas de procesamiento de palabras, podemos analizar y desvelar ahora en minutos, incluso segundos, cosas que no era posible desvelar hace 20 o 30 años. La ciudad de Saint-Rémy, en el sur de Francia. Esta casa es la cuna del misterioso profeta. La placa conmemorativa ostenta la fecha de su nacimiento, 14 de diciembre de 1503. Muros derruidos, ventanas vacías. Nada aquí recuerda la prosperidad de sus antiguos moradores. Hoy lleno de basura, una bodega de la historia. Debió haber sido esplendorosa en su tiempo, cuando ambos abuelos de Nostradamus eran consejeros del conde de Provenza, judíos intelectuales, altamente respetados y de alta alcurnia. El joven Nostradamus crece en este misterioso mundo. Un periodo de transición entre los tiempos modernos y los medievales, y en el cual el consejero del rey es médico, alquimista, astrólogo y mago. En tiempos donde las viejas supersticiones y la ciencia se sobreponen, donde la gente no cesa de buscar el secreto de la vida, la piedra filosofal, la inmortalidad. Lo que ve en la casa de sus abuelos lo ocupará durante toda su vida. Al principio le llaman el astrólogo precoz. Sus preguntas son de adulto. Las preguntas peligrosas. Solitario, visionario, ya desde niño. Hay quien lee el futuro observando la naturaleza que le rodea. No muy lejos, a solo unos kilómetros de la casa en Saint-Rémy, se encuentra Glanum, una antigua ciudad romana. El joven Nostradamus vaga entre las ruinas. Breves visitas a un mundo perdido, otrora rebosante de vida. ¿Qué significa el tiempo aquí? ¿El pasado? ¿El futuro? El mausoleo de Glanum es como un mensaje desde las profundidades de la historia. La piedra corroída muestra un gran mito de los antiguos. Hércules mata a la reina de las Amazonas en una batalla. Años después, Nostradamus tendrá una visión similar. Verá morir en un torneo a Enrique II, rey de Francia. Una lanza le perforará el ojo. La profecía se cumple y hace de Nostradamus una leyenda en su propia época. Cerca de la antigua ciudad, una piedra romana. Durante 2000 años, un misterioso obelisco de piedra ha permanecido abandonado en el campo. ¿Una pista? ¿Una señal ya visible en los tiempos de Nostradamus? E incluso hoy,
Corre el rumor entre los locales. El tesoro de Glanum está escondido por aquí. Y se dice que Nostradamus tiene la llave secreta de su ubicación en sus versos. Voilà, j'ai trouvé cette pièce au pied du témoin, là. C'était mon père qui travaillait avec son mulet. Cuando era niño, encontré esta moneda antigua aquí en una roca, cuando araba el campo con mi padre. Según las profecías de Nostradamus, el tesoro de Glanum fue enterrado en esta zona en una noche sin luna. Yo nací aquí y sé mucho de esto, pero me llevaré a la tumba todos mis secretos. Nunca hablaré sobre ellos. Il y a des secrets que je m'emporterai ces secrets dans mon tombeau. Je ne dirai jamais. Una cueva de 2000 años de antigüedad. Los cazadores de tesoros creen que este lugar, donde los granjeros guardaban los instrumentos del campo, podría ser el lugar secreto donde se oculta el oro de Glanum. Pero mucha de la información, conjeturas y mitos de Nostradamus son leyenda. No solo el tesoro de Glanum, también la vida del profeta está cubierta de misterio. Se ha conservado muy poco de una auténtica evidencia histórica. Estas cosas son los tesoros verdaderos. Como esta placa de cobre pintada. Nos revela cómo era él. Un retrato de Nostradamus, pintado por su hijo César. Digno y serio, así lo describen sus contemporáneos, aun cuando toda su vida fuera un rebelde. Su nombre se encuentra en la lista de estudiantes de la Facultad de Medicina en Montpellier. Pero en cierto momento, el rector tachó su nombre. Sus métodos resultaban excepcionalmente inconvencionales según los alegatos apuntados. La Facultad de Medicina en Montpellier ya gozaba de los mayores avances en sus días. En estos salones los estudiantes no solo son instruidos en las enseñanzas de los antiguos, aquí también pueden realizar nuevas investigaciones en cadáveres. La Universidad de Montpellier es la única en Francia con el derecho de diseccionar un cuerpo al año, pero solo pueden trabajar en los cadáveres de herejes que hayan sido ajusticiados. Estudios anatómicos en cadáveres es la sensación médica de la época. Representa el progreso de una nueva era. Y los libros de ese tiempo que los reportan expresan asombro en palabras e imágenes. Pero ni Montpellier, la más progresiva de las ciudades, se libra del terrible desastre que ataca en 1525. La plaga invade la ciudad. Nostradamus, que aún no es doctor en toda la palabra, experimenta el horror de primera mano. Hombres desfigurados, rostros femeninos bañados en lágrimas, niños enloquecidos, la vieja dureza de los mayores, son las palabras que usa para describir la agonía. Ayuda donde puede. Sus métodos no son convencionales. En lugar de sangrar a las víctimas, como es costumbre, prescribe baños que los limpie. Nadie comprende por qué, pero sus métodos resultan exitosos y sobrevive ese horror. Comienza a experimentar con extractos de planta, una pastilla para tratar la plaga. Pero los doctores apoyan las sangrías y condenan su remedio como obra del demonio. Pero desde estudiante, Nostradamus ya había observado el efecto terapéutico de las plantas. La humillación de los doctores hace que se volteen contra él. Nostradamus, el provocador. ¿Cuál es el secreto de su medicina?
ingrediente principal son las rosas. 400 capullos arrancados al amanecer. ¿Podrá triunfar la medicina natural sobre este azote? Un tercio de la población cae víctima de él en la Edad Media. Vamos a intentar reproducir este remedio para la plaga en el laboratorio, siguiendo palabra a palabra la receta de Nostradamus, la que fuera preparada hace más de 400 años. Los científicos han especulado con infinidad de teorías sobre lo que pasó entonces. Quizá las esporas del moho se desarrollaron en los pétalos húmedos de las rosas, resultando en un efecto antibiótico. ¿Y los demás ingredientes? Polen del pétalo del iris, polvo de la leñosa planta del aloe, aserrín de los cipreses verdes. Sabemos increíblemente poco sobre los efectos de esos extractos de planta aún hoy día. Se prepara el remedio exactamente como describe Nostradamus en sus escritos, y como debió haberlo hecho él mismo infinidad de veces. El viejo mortero de Nostradamus ha sido reemplazado por equipo estéril de alta tecnología. La Edad Media se encuentra con el siglo XX. Extraños brotes de un arbusto indio, Acorus calamus, son hervidos cuidadosamente en una destiladora para extraer su aromático aceite. No es una tarea cotidiana para un técnico de laboratorio, porque el aceite de cálamo no es fácil de producir ni con los métodos modernos. Se necesitan varios kilos de la raíz para destilar apenas unas gotas del precioso fluido. El aceite de cálamo. ¿Es este precioso líquido dorado el éxito del remedio contra la plaga? Los científicos encontraron referencias en viejos tomos que indican que su desagradable olor parece alejar al gusano. La pulga del roedor es la portadora de la muerte negra. ¿Rompió el aceite de cálamo la cadena de infección al alejar a la pulga, portadora de la enfermedad? La medicina maravilla de Nostradamus está lista. La masa debe amasarse como para hacer píldoras. Todo el que la tomó se curó, mientras que los otros perecieron, escribiría Nostradamus. Instituto Pasteur en París. Un centro de estudio en enfermedades bacterianas, uno de los pocos lugares en la Tierra donde todavía existe la plaga. El laboratorio de alta seguridad está separado del mundo exterior por varias cámaras de aire de baja presión. Todos los casos de la plaga en el mundo se registran e investigan aquí. Desde el descubrimiento de los antibióticos, la muerte negra ha perdido la mayor parte de su horror, pero siguen surgiendo de vez en cuando epidemias locales. La investigación de la plaga sigue siendo preocupación actual. El corazón del departamento, un laboratorio P3 cerrado electrónicamente y sellado adicionalmente con 2 cámaras de aire de baja presión. La profesora Carmiel, directora del departamento, se prepara para un encuentro de lo más interesante. Cámara de aire 3, el nivel de seguridad máximo. Se les guarda en esas unidades frías de almacenamiento en discos Petri una gran variedad de cepas de Yersinia pestis, el patógeno de la plaga. Parecen inofensivas gotas de grasa, pero son una infinidad de millones de patógenos mortales. Una sola bacteria, si es inhalada, puede infectar los pulmones con la plaga. Bajo el microscopio se pueden ver claramente tubos minúsculos que miden centésimas de milímetro. Heraldos de la muerte congelados. Es hora de poner a prueba el remedio de Nostradamus. ¿Será capaz de neutralizar o reducir estos cultivos de Yersinia pestis? Los científicos solo pueden probar su efectividad en el laboratorio en un tubo de ensayo.
Hoy ya no es posible averiguar cómo obraría el medicamento en el cuerpo de una persona infectada. Además, intentar hacerlo sería médicamente irresponsable. Aún así, las mediciones de densidad bacteriana realizadas por el cromatógrafo computarizado indican un constante descenso en el número de patógenos, un efecto antibacteriano. Podemos concluir que la medicina de Nostradamus consiste en particulares aceites esenciales con un efecto antiséptico, antibacteriano. En consecuencia, este medicamento seguramente serviría para proteger a una persona de la infección. En 1532, Nostradamus sale con su exitoso remedio a recorrer toda la campiña del sur de Francia. A la sazón, los doctores de la plaga son contratados por ciudades y su remuneración es acorde a su tasa de éxito. Sus viajes siguen el sendero de la epidemia y los lleva exactamente al corazón del terror. Carcassonne, Toulouse, Burdeos, Salon, Malmort. En algún lugar de por aquí, Nostradamus recibe un mensaje de parte de uno de los científicos más famosos del momento, Julius Scaliger. Scaliger se entera de sus éxitos y le invita a su casa en Agen. Nostradamus trabaja y realiza investigaciones con él en esta casa de la Plaza del Esquirol. Experimentos de alquimia. Los rumores abundan sobre ciertos círculos científicos prohibidos. Sobre secretos heredados durante siglos que son celosamente guardados aquí. Lejos de los ojos curiosos de la Inquisición, durante 3 años trabajan juntos Nostradamus y Scaliger, y el viejo sabio revela por completo sus conocimientos. Todas las tardes ascienden la escalera espiral de piedra hasta el techo del edificio, donde buscan descubrir los secretos de los cielos. Al buscar llegar a las estrellas, Nostradamus alcanza el pináculo de su carrera. Cuando se casa, los frescos días nuevos del amor han amanecido para él, como diría más tarde. Su esposa, una patricia acomodada de la alta sociedad citadina, le dará 2 herederos. Todo parece indicar que Nostradamus tiene bien definido su destino. Una unión hecha en el cielo, una familia feliz. Pero entonces ataca el desastre y el famoso Nostradamus es impotente ante él. La plaga arrasa la ciudad. En cosa de semanas, todas las calles quedan vacías. Nostradamus puede salvar la vida, pero no así las vidas de su esposa e hijos. Qué rápidamente cambian las cosas. De pronto, la suerte de Nostradamus le da la espalda. Los parientes de la mujer muerta le exigen que devuelva la dote. Incluso se habla de intención maliciosa. ¿Estará coludido el charlatán con las fuerzas del mal? Sus pacientes le abandonan. Nostradamus ha tocado fondo. Es destituido. Finalmente, el fuego de la plaga devora incluso sus ropas infestadas. Y la Santa Inquisición le pisa los talones. Teme ser torturado. Teme los terribles castigos. Teme ser considerado como hereje y hechicero y morir en las catacumbas de la iglesia. Ahora nadie quiere protegerlo. Huye. Durante 6 largos años es un fugitivo. Por todo el sur de Francia hasta Italia y después a Sicilia. Quizás haya llegado a Egipto.
Estos 6 años están envueltos en misterio. ¿Vio Nostradamus las pirámides? ¿Y descifró la enigmática escritura de los antiguos egipcios, los jeroglíficos? Una cosa es segura. Durante este tiempo, Nostradamus escribe un libro relativo a la traducción de los jeroglíficos, el libro de Horus Apolo, hijo de Osiris, rey de Egipto. Así es como llama a su trabajo. Este libro, escrito a mano, ha sido preservado hasta nuestros tiempos. La Biblioteca Nacional en París. Estos muros guardan el manuscrito original tan estrictamente como las joyas de la corona. La Biblioteca Nacional guarda millones de volúmenes de todas las épocas, incluyendo miles de obras preciosas para los bibliófilos. En Horus Apolo de Nostradamus es considerado ser un tesoro particularmente valioso, a pesar del hecho de que el pequeño cuadernillo está encuadernado en papel para envolver. Solo hay una copia en todo el mundo. No solo eso, es la única obra que proporciona una muestra de la caligrafía del profeta. La caligrafía es más interesante que el contenido del libro, que viene a ser una simple traducción de un texto antiguo. Antiguas fuentes greco-druidas, puestas en verso, lo describe él. ¿Qué dice la caligrafía sobre una persona? 500 kilómetros al oeste de París, cerca de la ciudad de Brest, en Bretaña, vive una anciana que puede contestar esto. Madame Cerblot sobrepasa ya los 80 años, pero sigue siendo una respetable autoridad en su campo. Su especialidad, grafología medieval, análisis de la caligrafía. Esta caligrafía habla mucho de su vida interior. Se puede ver que el autor no actúa bajo pretensión y que cree en lo que dice. Es una persona muy sensible y profunda, alguien que es amistoso con la humanidad. Esto lo muestra la ligera inclinación a la derecha, muy natural, muy modesto. Es abierto a lo que le rodea. Debió haber sido una persona amada, una persona comunicativa. Es interesante notar que no hay nada extremo por verse como se esperaría de Nostradamus. Nada apunta a nada fuera de lo ordinario, a la habilidad especial que lo hizo famoso. Y se ve muy claramente que siempre escribe de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de cielo a tierra. Esto muestra que fue un hombre medieval orientado a la cristiandad, de una naturaleza poco materialista y fuertemente anclado a la fe cristiana. Un cristiano. Eso es muy seguro. El apoyo de Nostradamus a la Iglesia se revela en este documento histórico. La historia de un crimen en el que la Iglesia hizo uso de su talento profético. Los ladrones habían robado los candeleros de plata de la iglesia de Orange, una pérdida considerable, pero el obispo tuvo una idea brillante. En una carta oficial, reta a Nostradamus a usar su habilidad evidente para encontrar a los ladrones. Nostradamus contesta con un oscuro horóscopo. Hasta la fecha, nadie ha podido concretar una interpretación a estos símbolos. Pero lo que el profeta escribe es bastante concreto. Le pide al obispo que lea su carta a la congregación. En ella, asegura haber una terrible plaga que azotará la ciudad de Orange si los objetos de la iglesia no son devueltos. Dice que los ladrones sufrirán una muerte horrible. ¿Una profecía real o meramente un inteligente truco psicológico? Parece que a Nostradamus no le importa utilizar un truco o dos y la iglesia se lo agradece. El famoso profeta y la iglesia, verdaderamente una pareja extraña.
En el Palacio Papal de Aviñón, el centro del poder católico en Provenza, él resulta ser una visión familiar. Cultiva sus relaciones aquí, particularmente con cierto obispo de alto rango. En el curso de estos encuentros, Nostradamus debe haber visitado la capilla de San Juan. Ve las ricas imágenes del cuarto evangelio y lee las primeras palabras de Juan. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios. Sabe que siglos antes, la iglesia del sur de Francia acosó brutalmente a cierto grupo de seguidores de San Juan, los catares. Una secta cristiana que toma literalmente las palabras del apóstol, quien predica un ascetismo estricto y la vida sencilla. Por tanto, resulta ser una espina en el costado de los poderosos altos dignatarios de la iglesia. Aun cuando Nostradamus se afana en mantener apariencias en sus relaciones con la iglesia, persisten los rumores de que secretamente es un hereje. Se dice que hubo reuniones en la iglesia de la ciudad de Salón. Reuniones de conspiradores que retan el dogma católico, la riqueza de la iglesia, los sacramentos, el Antiguo Testamento, incluso los altares y la cruz. Hasta nuestros días, los investigadores creen que la tradición hereje de los cátares se mantuvo viva aquí y que su líder secreto fue Nostradamus. Salón de Provenza, la ciudad donde Nostradamus pasa la segunda mitad de su vida. Una pequeña ciudad medieval, lejos de la metrópolis de París. Una ciudad que ofrece seguridad por su lejanía. A unos pasos de la ciudad templo, la casa donde vivió el profeta, hoy un pequeño museo. Así es como debió haber estado en 1550, rodeado de libros. Nostradamus se sienta en su despacho, un creador, un lobo solitario que busca la seguridad de la ciudad pequeña. Quizás un oponente secreto de la iglesia. Esta Biblia del siglo XII, escrita a mano, ha sido preservada hasta hoy. La Biblia Catar, una traducción al románico del Nuevo Testamento, la lengua de la gente común. Montségur, a casi 300 kilómetros de Salón, fue el centro del movimiento. Nostradamus debió haber pasado por aquí en sus viajes por el sur de Francia, pero él también debió haber visto solo las ruinas de lo que otrora fuera el castillo de los cátares. A mediados del siglo XIII, los invasores católicos irrumpieron en el castillo, dejando destrucción a su paso. Miles de cátares fueron masacrados brutalmente. Hasta la fecha, se rumora que unos hombres valientes continuaron la tradición en secreto. Quizás hombres como Nostradamus. Se pueden hallar pistas sobre esto cerca de la iglesia de la ciudad de Salón, en los sótanos de la vicaría. Pasadizos secretos conectan la edificación con las áreas residenciales de la ciudad. Pasos antiguos, cuyos iniciados deben haber utilizado para viajar sin ser notados a reuniones prohibidas. Pero la verdad continúa envuelta por el misterio. Hace mucho tiempo que se llenaron los pasadizos a causa de un terremoto a principios del siglo XX que causó que se hundieran las catacumbas. Un terremoto que se dice Nostradamus predijo. Nostradamus,
el profeta del desastre. Una sombría voz de alerta en el arroyo fluyente del tiempo. En el lugar donde se encuentra hoy el Louvre en París, se hallaba el palacio del rey de Francia a mediados del siglo XVI. Aquellos fueron tiempos turbulentos. Los católicos y los hugonotes se apretaban mutuamente el cuello. La posición de Francia ante los asuntos mundiales era débil. Toda Europa era inestable. Época de violencia. En el verano de 1556, Nostradamus es llamado a los aposentos reales. La incertidumbre de la época aumenta su popularidad, especialmente con el rey. Deberá leerle las estrellas para proporcionarle luces en estos tiempos de oscuridad. En el palacio, Nostradamus conoce a una dama que se sentirá grandemente cautivada por él. Catalina de Médicis, la reina de Francia y firme creyente en milagros. Nostradamus le revelará una profecía. Predecirá un evento que la convertirá en reina absoluta de Francia, la muerte de su esposo. En un duelo, estará ciego en una jaula de oro, decía la predicción, y sufrirá una muerte cruel. 100 piezas de oro su recompensa por la profecía que augura muerte y también poder para la reina. 3 años después, la profecía se hará realidad, palabra tras palabra. El duelo predicho. Una justa amistosa de exhibición entre el rey y un conde. La jaula de oro. La espléndida armadura dorada que Enrique II escogió para la ocasión. Y el rey es cegado por accidente. Las astillas de la lanza perforan su ojo. Tras días en las garras de la muerte, el rey expira entre grandes dolores. El rey ha muerto. Alboroto en las calles de París. La cacería tras el chivo expiatorio. Nostradamus es quemado en efigie. Fue el profeta que hizo la terrible predicción. ¿Significa que hay que culparle? Las calles resuenan con el grito: Nostradamus lanzó un conjuro sobre Francia. Impera la ira. Animales bárbaros, enemigos mortales de la educación, son las acusaciones que levanta disgustado Nostradamus contra la turba, desde la seguridad de la lejana Provenza y bajo la protección de la reina. El fuego arde pero brevemente, y solo sirve para encender el interés por el profeta. Gana popularidad como profeta de la perdición, y ha mantenido esa imagen hasta nuestros días. En un estudio de computación, hemos guardado todas las publicaciones de las profecías en un programa de historia. La gráfica muestra las épocas en que el libro de Nostradamus resultó ser particularmente popular en los pasados 400 años. Lo primero que notamos, desde 1968, hay un claro aumento en el número de copias vendidas. Desde 1980 hay un verdadero incremento. El programa de historia virtual muestra el contexto histórico. En septiembre de 1980, la guerra del Golfo amenaza la paz mundial y los intereses económicos de Occidente. Una crisis que los fanáticos ven como que el fin del mundo está cerca. Desde que se publicaron las profecías a mediados del siglo XVI, las crisis han sido las catalísticas que provocan las ventas del libro. Aún en 1566, el año en que murió el profeta. En tiempos más estables, la obra de Nostradamus tiende a ser olvidada, pero puntos dramáticos de la historia avivan el interés de la gente en las predicciones del futuro. Por ejemplo, en 1787, el año de la Revolución Francesa, la incertidumbre de la época se refleja en la venta de la obra de Nostradamus, precisamente igualada.
Un salto más allá en el tiempo. Nostradamus disfruta de una particular popularidad alrededor de 1800. Europa experimenta una reorganización radical. Un hombre de estatura diminuta pone en cuestionamiento todas las fronteras existentes. Napoleón Bonaparte hace la guerra a la Gran Bretaña, Austria, Prusia y finalmente lanza su grande armée contra Rusia. La profunda incertidumbre en estos tiempos de crisis provoca un verdadero renacimiento de Nostradamus. Como cualquier otra fecha, en los años 1940, los libros de Nostradamus están de moda. Sus profecías son ahora objeto de abuso. El francés Nostradamus predijo que la Alemania grande triunfaría, dicen. Las profecías eran usadas para alimentar la propaganda. El interés en las profecías, una historia de crisis. ¿Qué trataba de lograr Nostradamus con sus predicciones eternamente pertinentes? Trataba de alertar a la gente una y otra vez, diciendo, si no cambian su forma de ser, sobrevendrá el desastre. Yo comparto su opinión. Si la humanidad no cambia, las cosas terminarán inevitablemente en desastre, en el apocalipsis. A pesar de la manifestación de esplendor real, el temor por el apocalipsis debe haber conmovido a Catalina de Médicis más de 400 años antes de nuestra época. La embargó un profundo sentido de desamparo que en 1564 la condujo, en compañía de un enorme cortejo, a buscar a Nostradamus en Salón. La unidad del país es amenazada por un conflicto apocalíptico que ella, como reina de Francia, debe soportar. Los hugonotes contra los católicos, enemigos a muerte. El glamour de una visita real. Hasta estos días, el 18 de octubre de 1564 es conmemorado como festivo en Provenza. Para Nostradamus esta fecha representa la culminación de sus logros. Se ha convertido en un profeta buscado por la realeza. Museo de la Cruz, un pequeño museo en el barrio viejo de Salón, un museo con una colorida colección de herencias procedentes de toda la región. Una bodega que abarca generaciones de artículos cedidos al Estado que no han encontrado un lugar adecuado en ninguna sala de exhibición. Esta misteriosa pintura al óleo se encuentra entre los tesoros olvidados. La pintura muestra la visita de Catalina de Médicis a Salón. A su lado, Carlos IX, su hijo, que morirá a la edad de 23. Enseguida Nostradamus, retratado como figura de salvación, su mano descansa como si bautizara en la cabeza de un joven desnudo. Enrique de Navarra, quien mucho después se convertiría en rey de Francia. Una escena casi bíblica, con Nostradamus como Dios. La corte de París, lejos de la metrópolis. Una diversión bucólica. Los lores y ladies más distinguidos de Francia han descendido sobre la ciudad provenzal como langostas en el sembradío y muestran a los locales una o dos cosas sobre la cultura del mundo. Un espectáculo absurdo, la danza de la muerte. La tela de la sociedad francesa aún debe enfrentarse a la prueba más dura contra su fortaleza. La lucha entre hugonotes y católicos que tendrá su espectáculo sangriento en la masacre de la noche de San Bartolomé, pero ellos aún no lo saben. El futuro. Esa es la pesadilla. El futuro. Esa es la pesadilla. Nostradamus cree en el fin del mundo. El profeta observa ahora señales inusuales en la naturaleza que le llevan a sospechar lo peor. Le llevan un animal con dos cabezas, monstruosidades,
Señales del Apocalipsis. Le embarga una nueva sensación de excitación. Escribiría después su secretario. Antes quería mantener sus sombrías premoniciones para él, pero después las reveló todas. Nostradamus escribe en un estado de transportación, verso tras verso, profecía con forma de éxtasis. La historia del mundo, un manicomio. ¿Y el curso de los eventos? Siempre en movimiento. El globo, una dínamo de desastre. La Tierra, una bola de horror. Y el tiempo, un mecanismo sin misericordia que produce desastre tras desastre, hasta el grande final, el fin del mundo. Quería advertir a la gente. Nostradamus clamaba. Sus versos permiten toda clase de interpretación. Sus advertencias caben en cualquier siglo. Nostradamus revela los peligros de su tiempo a cada generación. En junio de 1566, cuando Nostradamus queda confinado en su lecho de muerte en su casa de Salón, ya se ha convertido en una leyenda. Y es un hombre rico. Nostradamus fue el primer hombre de la era moderna en convertir la profecía en un negocio redituable. Incluso mantuvo una relación de trabajo con la institución más poderosa de su tiempo, la Iglesia. Su constante profesión de fe en el Dios cristiano dispersó cualquier sospecha de que pudiera estar coludido con las fuerzas del mal. En su testamento y última voluntad, que dicta a su secretario, distribuye su riqueza entre su segunda esposa y sus hijos, con dedicación digna de un contador. Ya no se habla más del Apocalipsis. La última firma de Nostradamus muestra la dificultad que el gotoso profeta tenía para afirmar su nombre al acercarse el final. Sus restos yacen en la iglesia de San Lorenzo en Salón. El profeta de la perdición fue enterrado como buen cristiano en una capilla lateral dedicada a la Virgen María. Que el otro mundo permita que sus restos descansen en paz, está escrito en la lápida de mármol. Este deseo no se ha cumplido. Una y otra vez se ha abierto su tumba a ojos curiosos, siempre con la expectación de alguna revelación misteriosa. Los últimos que lo hicieron fueron las fuerzas de ocupación alemanas en la Segunda Guerra Mundial, seguidos por los soldados americanos.
pero no pudieron descubrir el secreto de Nostradamus. El futuro permanece oculto en sus versos.